Marcos 4:39 Tu paz es posible. Calma la tormenta. El peso de la ansiedad te asfixia. Te sientes varado en medio de una tempestad personal, la barca de tu vida zarandeada por vientos de incertidumbre, con olas de preocupaciones que amenazan con tragarte. ¿Dónde está el puerto seguro cuando todo parece desmoronarse? Bienvenidos a la aventura del propósito. Soy Juan, y hoy quiero hablar contigo de algo que tal vez llevas tiempo necesitando escuchar. Reconozco que hay días en los que la carga se siente insoportable, esos momentos en que la duda se instala y la esperanza parece un espejismo lejano. A todos nos ha pasado. A ti también, lo sé. A veces, hasta parece que el mundo entero conspira en nuestra contra, ¿verdad? Pero tranquilo, no estás solo en esto. Marcos 4:39 Reina Valera 1960. Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Escucha cómo lo dice esta otra traducción. Marcos 4:39 La Biblia el mensaje. Se irguió y blandió su autoridad sobre el viento, y dijo al mar agitado, silencio. Cálmate. Y el viento amainó, y todo quedó en calma. La historia de Jesús calmando la tormenta en el mar de Galilea es mucho más que un relato bíblico. Es una poderosa metáfora de cómo Dios interviene en nuestras vidas cuando la adversidad nos acorrala. Imagina a esos discípulos, experimentados pescadores, aterrados ante la furia desatada. Sus barcas, sus medios de vida, estaban a punto de ser engullidas por la tormenta. La desesperación era palpable. Jesús, en medio del caos, dormía. No porque no le importara, sino porque confiaba en el poder de su Padre. Cuando los discípulos, al borde del pánico, lo despertaron, él, con una autoridad que solo un ser divino podía poseer, ordenó a los elementos que se aquietaran. Y el mar, obediente, se volvió apacible. Si Dios tiene tal poder sobre la naturaleza, ¿cuánto más lo tendrá para restaurar la calma en tu corazón y en tus circunstancias, tú que eres su amada creación? Analicemos algunas palabras clave de este poderoso versículo. La palabra, reprendió, en griego es, epitimeo, que implica una reprensión firme, con autoridad, no un ruego. Jesús no pidió permiso al viento, lo confrontó. De la misma manera, tus miedos y ansiedades no merecen dominarte. Él te ha dado autoridad para hacerles frente. La palabra, calla, o enmudece, en griego es, pimo, que significa sofocar, cerrar la boca. Jesús impuso silencio a la fuerza destructora. Él puede poner un alto a esas voces negativas que te atormentan. Y la bonanza, que siguió, esa calma perfecta, es la galen, en griego, una paz profunda, una serenidad completa. No se trata solo de que las cosas dejen de ir mal, sino de un estado de tranquilidad que trasciende la comprensión. Piensa en esa llamada que esperas, esa noticia que te dará paz, esa sanidad que clamas, Dios puede traer esa gran bonanza. Y para ti, que te sientes desatendido, esa propuesta de trabajo que parece un sueño lejano, o ese conflicto familiar que te agobia, Dios puede soplar el viento a tu favor. Ahora, invirtamos la pregunta. No se trata solo de si Dios puede calmar tu tormenta, sino de si tú estás dispuesto a perseverar mientras esperas su intervención. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ellas. La frase más importante de hoy es esta: la tormenta puede ser feroz, pero el poder de quien la ordena es inmensurable, y tu perseverancia es la llave que abre la puerta a su calma. La primera verdad es que tu situación actual no define tu destino. Acepta que estás en medio de una tormenta, pero no te identifiques con ella. Tu valor y tu propósito vienen de Dios, no de las circunstancias. Así como un mensaje en visto no borra tu identidad, esta dificultad tampoco. La segunda verdad es que Dios tiene el poder para traer la calma incluso en tu peor momento. Cuando te sientas ahogado por las preocupaciones, recuerda que Él puede silenciar el rugido del caos. Piensa en tu bandeja de entrada, llena de correos irrelevantes, pero cuando llega uno importante, tu atención se enfoca. Así es el poder de Dios, focalizado en tu necesidad. La tercera verdad es que tu fe activa la intervención divina. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de declararle a tu tormenta que crees en un poder superior. Es como cuando respondes a un mensaje clave, tu acción genera una respuesta. Tu declaración de fe es tu respuesta a la promesa de calma. Yo recuerdo a alguien que llegó a mí en un estado de profundo abatimiento. Había perdido su empleo,
su relación estaba en crisis y sentía que la vida se le escapaba. Me contó que sentía como si su barco estuviera hundiéndose y no hubiera salvavidas. Le hablamos de esta promesa de que Jesús calma la tormenta. Durante semanas, su fe fluctuó, hubo días de desesperanza y otros de fortaleza. Sin embargo, perseveró. No solo recuperó su empleo en un lugar inesperado, sino que su relación se fortaleció de maneras que jamás imaginó. Lo más impactante fue el cambio interno. Se convirtió en una persona más compasiva, con una resiliencia forjada en el fuego de la prueba, entendiendo que la verdadera calma no es la ausencia de problemas, sino la paz interior en medio de ellos. Estás aferrado a las riendas de tu propia tormenta, negándote a soltar el control y permitir que él tome el timón. Estás tan enfocado en el oleaje que olvidas que el capitán del universo está en tu barca. ¿Vas a permitir que el miedo te paralice o te impulsará a buscar la calma que solo él puede dar? Repite esto en tu corazón: yo soy más que esta tormenta. Mi paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia de aquel que da la calma. Declaro mi fe en su poder para silenciar el viento y aquietar el mar de mis problemas. Mi esperanza está en Jesús, el que calma todas mis tempestades. Padre, gracias por recordarme que tu poder es mayor que cualquier tormenta que enfrente. Gracias porque tú no duermes ante mi necesidad, sino que estás listo para reprenderla. Te pido que traigas tu paz y tu bonanza a mi vida ahora mismo, disipando todo temor y trayendo serenidad profunda a mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme en la aventura del propósito. Espero que esta reflexión te impulse a confiar más en el poder de Dios para calmar tus tormentas. Hoy te invito a sumergirte en la palabra con Salmos 1, 1, 6, Proverbios 3, 1, 10 y Juan 15, 1, 17. Sígueme en Instagram para continuar esta conversación. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón. Vamos a leer juntos. En 3, 2, 1. Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se paró en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Salmos capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su voluntad, y en su ley medita de día y de noche. Salmos capítulo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y cuyas hojas no caen, y todo lo que hace, prosperará. Salmos capítulo 1, versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Salmos capítulo 1, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Salmos capítulo 1, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora vamos con Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, guarda mi mandamiento. Proverbios capítulo 3, versículo 2. Porque largura de días y años de vida, y paz te aumentarán. Proverbios capítulo 3, versículo 3. La misericordia y la verdad no te abandonen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios capítulo 3, versículo 4. Y hallarás el favor y la buenancia ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal. Proverbios capítulo 3, versículo 8. Porque será medicina a tu ombligo, y refrigerio a tus huesos. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios capítulo 3, versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este proverbio nos habla de honrar a Dios con lo que tenemos, de la misma manera que debemos honrarlo con nuestra fe en los momentos difíciles. Ahora vamos a Juan. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará,
para que lleve más fruto. Juan capítulo 15, versículo 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán, y lo echarán en el fuego, y arderá. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seréis mis discípulos. Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero a vosotros os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, y para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Juan capítulo 15, versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Que la palabra de Dios habite en ti ricamente. Hasta mañana.